valer también ante el tribunal. Por lo general, siempre algún asunto tiene que ver con uno de estos derechos humanos. Pero entonces, en primer lugar, tenemos que centrarnos, porque como ya les dije, el primero de la Constitución dice derechos humanos. Pero en materia electoral es muy importante tener la definición de derechos humanos, porque otra vez, si entramos a la teoría, pues nos vamos a perder. Por ejemplo, rápidamente, ¿cuáles son los derechos humanos? ¿Cuáles son los derechos fundamentales? ¿Cuáles son, por ejemplo, garantías individuales? ¿Cuáles son derechos civiles? ¿Cuáles son derechos político-electorales? ¿Cuáles son derechos sociales? ¿O todos son lo mismo? Es el primer problema, pero lo tenemos que aterrizar. Porque si estamos en un tribunal electoral o si vamos a presentar una demanda ante un tribunal, tenemos que saber exactamente cuáles son los derechos humanos, cuáles son los fundamentales, cuáles son los político-electorales, cuáles son los civiles. Porque, un ejemplo, por ejemplo, si yo soy candidato y me están vulnerando mi libertad de expresión durante una campaña, ¿la libertad de expresión es un derecho humano? Sí. Entonces, si me vulneran a mí mi libertad de expresión, me voy ante un juez de distrito porque es un derecho civil o que podemos interpretarla como una garantía individual, la libertad de expresión, o me voy al tribunal electoral porque es un derecho político electoral. O son las dos. Pero el problema es que si son las dos, pues a lo mejor me voy al juzgado de distrito y me dicen, no hombre, pues te equivocaste de puerta, te desecho tu demanda, porque este no es un derecho civil, es un derecho político electoral, la libertad de expresión. O si me voy al tribunal electoral me dicen, no hombre, pues es que la libertad de expresión es un derecho civil, no es un derecho político electoral, entonces desecha tu demanda, porque aquí nomás resolvemos derechos político electorales, no civiles. Por eso es tan importante distinguir, a ver, primero, ¿cuáles son los derechos humanos? Alguien que levante la mano. ¿Cuáles son los derechos humanos? A ver, compañera. Exacto. ¿Y quiénes lo tienen? De todo el mundo. Exacto. ¿Ven? Siguen ganando las mujeres. Ahí va, exactamente como lo dijo. Los derechos humanos son inherentes al hombre, son universales. Si yo soy japonés, tengo derechos humanos. Si soy chino, tengo derechos humanos. Si soy mexicano, tengo derechos humanos. Los derechos fundamentales ya no son iguales. Los derechos fundamentales son los que protege mi constitución, mi país en donde nací. A lo mejor aquí hay unos derechos fundamentales en México que no están en Japón. Y a lo mejor en Japón hay unos derechos fundamentales que no están en México. Esa es la primera distinción. Derechos humanos, todos, fundamentales, los que protege mi sistema jurídico. Aquí no nada más son los de que están en la Constitución. Mis derechos fundamentales también son, como ya lo vimos, los que están en los tratados internacionales obligatorios para México. Entonces ya tenemos primer escalón, derechos humanos, segundo, derechos fundamentales, pero ahora, ¿cuáles son los civiles y cuáles son los político-electorales y cuál es su diferencia? Porque si yo voy a hacer una demanda sobre libertad de expresión, pues tengo que ver si me voy al juzgado de distrito vía amparo o me voy al tribunal electoral. Acuérdense que el amparo procede para todas las materias menos, como ya saben, la electoral. En lo electoral tenemos nuestro propio sistema jurídico, nuestros propios medios de impugnación, nuestras propias leyes y nuestros propios jueces y juezas. En lo electoral, acuérdense, va aparte. Lo electoral va todo aparte. Entonces, ¿qué se protege en lo electoral? Derechos político-electorales, pero si el problema es la libertad de expresión, si a ustedes les llega una persona y les dice, pues protege mi libertad de expresión, que es un derecho humano, un derecho fundamental, ¿a dónde se van? ¿Al tribunal electoral o juicio de amparo? Al Poder Judicial Federal. Y si soy candidato y el problema es que me restringieron mi libertad de expresión porque no pude opinar sobre otro candidato, también me voy al...
¿Y pueden resolver dos autoridades al mismo tiempo? ¿Con sentencias contradictorias, por ejemplo? ¿Tú a dónde te irías? Si tu cliente es un candidato y tú eres… Exactamente. Así es, exactamente. Hay una jurisprudencia de la Sala Superior que dice, si la libertad de expresión o el derecho a la información o lo que ustedes quieran, tiene relación con la materia político-electoral, entonces tema electoral y me voy a las autoridades electorales. Si la libertad de expresión no tiene relación con la materia político-electoral, entonces me voy al Poder Judicial Federal. Entonces hay que distinguir siempre si estamos hablando de un derecho político-electoral o si estamos hablando de un derecho civil. Pero bueno, ahí les van 3 ejemplos. 2 me los van a resolver ustedes y 1 les voy a contar la historia, para que vean que vamos ahí más o menos parejones. El primero, fíjense, 2009. En 2009 la ley federal decía, la ley electoral federal decía, todos los partidos tienen que registrar 30% de un género, no, perdón, 40% de un género y 40% de un género y 60% del otro. 2009. ¿Y entonces qué hicieron los partidos políticos? No, pues como los obligaron en ese 2009 a registrar 40% de mujeres, ¿saben qué hicieron? Todos los partidos políticos registraron 40% de diputadas federales, 40% de senadoras y el suplente era, no, perdón, senadoras no, porque estamos en 2009, nada más diputadas, y el suplente hombre. Cuando ganan las mujeres y entran a la Cámara de Diputados, renuncian las mujeres, entran los hombres. Es el caso, mira la compañera, las Juanitas, exactamente. ¿Qué pasó ahí? A ver qué piensen, ¿por qué renunciaron las mujeres? ¿Pero por qué renunciar? Si tú ganas, ¿renuncias? Y dices, pues pásale tú que eres el suplente. ¿Por qué renunciaron? Ahí nació una figura que ahorita está de las más importantes en materia electoral. Ahí nació lo que se llama, no se les olvide, violencia política. Las mujeres renunciaron porque fueron presionadas ante una ley que exigía 40%. Entonces ahí empezamos, 2009. Luego viene el 2012. En el 2012 había que registrar senadoras y diputadas, porque era una elección del 12, pues era también de senadoras. En el 2012 la ley decía 2 cosas. Piensen como abogadas y abogados, y que van a presentar la demanda. En el 2012, bueno, en el 11, que eran los registros, la ley decía 2 cosas, 40-60. Por lo menos tienes que registrar 40% de senadoras y 40% de diputadas. Así decía la ley. Ley, no constitución. Pero también la ley decía, pero hay una excepción. Si es en procedimientos internos democráticos, es decir, si la militancia vota por puros hombres, no aplica el 40-60. También decía eso la ley. Leyes contradictorias, pues México es el mejor ejemplo, casi. En la misma ley, una contradicción. 40-60, pero hay una excepción. Si es en procedimientos internos democráticos, entonces no aplica el 40-60. ¿Qué hicieron los partidos? Ya se la saben, ¿verdad? Pues vámonos a la excepción. ¿Qué partido en 2011 registró ante en ese tiempo el IFE 40% de senadoras? Ninguno. ¿Qué partido registró 40% de diputados federales? Ninguno. ¿Qué le dijeron al INE? Pues mira, es que está la excepción. ¿Y qué crees? Que mi militancia pues votó por los hombres. Entonces, pues algunas mujeres se enojaron, no algunas, como muchas, de todos los partidos, y presentaron una demanda ante el tribunal. Entonces, ¿qué le van a decir al tribunal? Para ganar y que los partidos registren ese 40% de senadoras y ese 40% de diputadas, si está la excepción. Y claro, los hombres que ya están registrados le van a decir al tribunal como terceros interesados, oye, pues está la excepción, esto es legal. Y el fundamento es la excepción.
Quizá quien tuvo la culpa ahí, pues las legisladoras y los legisladores que crearon una ley electoral con una excepción. ¿Y ustedes creen que fue de casualidad la excepción? Pues creo que no. No sé, no tengo pruebas y soy abogado, pero yo siento que no. Pero presumo, como dice, salvo prueba en contrario, ¿no? Pero ustedes son las abogadas y los abogados de las mujeres. Y el INE dijo perfectamente, no importa que no se registre el 40%, porque su fundamento es la excepción. Entonces quedan registrados senadoras y diputadas, pero no alcanzaron el 40%. Entonces ustedes van a impugnar esa resolución del IFE ante el Tribunal Electoral. ¿Qué le van a decir al Tribunal Electoral en la demanda? Para ganar, obviamente, ¿no? A ver, ¿quién va a ser aquí el que va a levantar la mano? ¿Qué le va a decir al tribunal? Hay un argumento muy sólido. ¿Y la excepción qué? Pues está muy bien lo que dice la compañera, ¿eh? Muy bien. Pero la excepción, ¿cómo la echamos para abajo? Si también está en la ley, en la misma ley, no crean que en otra. O sea, es que aquí en México nos las aventamos, pero re bien, ¿eh? En la misma ley, dos normas contradictorias. Y no me voy a meter, pero la Constitución tiene normas contradictorias, la propia Constitución. Pero a ver, aquí, ¿qué hacemos? Eso está muy bien el argumento, ¿no? Equidad de género es un argumento. ¿Qué es la equidad de género? Un derecho. ¿Dónde está ese derecho, esa norma? En la Constitución. ¿Y dónde más? ¿En los tratados está o no? Sí, pero está la excepción. Y entonces todos los hombres fueron al Tribunal Electoral y dijeron, oye, a mí no me puedes quitar. Si yo llegué aquí en base a la excepción y la militancia pues votó por mí, ¿qué puedo hacer yo? ¿Sí? ¿Tú harías eso? Ah, muy bien, perfecto. A ver, ¿por qué? ¿Cómo le vamos a ganar? Eso es lo que se llama ponderación de normas. Cuando tenemos dos normas contradictorias hay que ponderar, ver cuál pesa más. ¿Qué nos dice primero la Constitución? Hay que favorecer la protección del derecho, no restringirla. ¿Cuál es el derecho? Que las mujeres sean votadas en base al principio de equidad de género. A ver, ese principio, su sustento es constitucional y su sustento es convencional, tratados internacionales. La excepción es legal. Entonces, si tenemos aquí la ley y acá la Constitución y los tratados, ¿qué pesa más? La Constitución y los tratados sobre la norma legal. Entonces dice la Sala Superior, pues sabes que son dos normas contradictorias legales, pero la que tiene sustento constitucional y la que tiene sustento convencional es el 40-60, no la excepción. Por lo tanto, vamos a aplicar el 40-60 y no la excepción, y le ordenó el Tribunal Electoral a todos los partidos políticos que tenían 3 días para sustituir todas sus candidaturas y registrar 40% de mujeres senadoras y 40% de mujeres diputadas. Y dijo, y no me vayan a aplicar la del 2009. La sentencia dice propietaria y suplente. Esa es una ponderación de normas haciendo valer la Constitución y los tratados internacionales frente a una norma legal. Pero ahora viene la segunda parte del asunto. ¿Qué hicieron los partidos? No tengo las pruebas, lo digo aquí claramente. Pero por ahí me dijeron algunos. No sé si sea cierto o no, son puros rumores como la canción, pero ¿acataron los partidos esa sentencia del tribunal? ¿Sí o no? Sí. Después, todos los partidos la acataron sin decir nada. Fíjense, eso quiere decir que sí son efectivas, uno, la sentencia del tribunal. Dos, que sí las acataron los partidos. Eso también es muy importante porque no creo que en todos los países sucede igual. Acataron todos 3 días para modificar los registros. Hay quienes dicen que dijeron los partidos, no sé yo, pero dijeron, oye, pues ¿sabes qué? Pues vamos dándole los distritos perdidos. Vamos a registrar a las mujeres en los distritos
históricamente perdidos, pero en el electoral ustedes ya saben que lo históricamente perdido luego se gana. Y lo históricamente ganado luego se pierde, ya no estamos en otros tiempos, ¿no? Una vez fui a Oaxaca y les dije, no, pues vamos a dar un curso de nulidades. Les voy a decir cómo se anula la elección, pero también cómo defenderla. A los del PAN y el Movimiento Ciudadano y no sé cuántos partidos, en 5 en la coalición. Dijeron, no, licenciado, se está burlando de nosotros. No, vamos a ver cómo se defiende la elección. No, se está burlando de nosotros. No, ¿por qué? Pues aquí toda la vida ha ganado el PRI. ¿Cómo cree que defender la elección? ¿Y saben qué pasó? Ganó la coalición con Gabino Cue y perdió el PRI. Entonces, ojo. Pero los partidos, pues muchos partidos quizás sí les dieron los distritos perdidos a las mujeres en el 2012 para obtener el 40% de registros. Pero yo también a la mano. Fíjense, y como lo dice la compañera, yo en ese tiempo fui a dar un curso a Aguascalientes, o sea que ya ven que estoy medio viejito, pero bueno. Fui a dar un curso a Aguascalientes y yo al PAN, pues yo siempre digo que partido blanco, verde, no, al PAN. Y entonces me dijeron, le vamos a presentar a la diputada federal del primer distrito, el más importante de Aguascalientes, aquí en la capital. Yo, no, pues a todo dar. Y luego llega otra vez, así, en el intermedio. Le vamos a presentar a la diputada federal cuando acabe el curso. Pues, está bien, ¿no? Y luego otra vez, se la vamos a presentar. Y yo dije, pues, ¿cuál es la insistencia? Pues, ¿saben cuál era la insistencia? Y llegué, bueno, licenciado, ¿cómo estás? Tengo 27 años. Y gané en el distrito más importante del estado. Y le gané a uno que fue senador, presidente municipal, diputado federal, no, todo del PRI. ¿Qué quería decir eso? Que a pesar de unos distritos que estaban en chino ganarse, se ganaron. ¿Pero a qué me refiero eso? Que la ciudadanía votó por las mujeres en el 2012. Porque más era obligar a registrar 40% de mujeres. Pues eso está fácil, pero a ver, que sí vote la ciudadanía por las mujeres, eso no estaba nada fácil. Y entonces se hizo un estudio entre el IFE en ese tiempo y el tribunal, hicieron un estudio de cómo estaban los parlamentos y los congresos en el mundo. Fíjense, en Latinoamérica había en promedio 16% de mujeres. Estados Unidos y Canadá, ¿cuántas mujeres creen que tienen sus congresos o parlamento? 14 en ese tiempo. Europa, o sea, los países más avanzados, Alemania, Francia, Inglaterra, ¿saben cuántas mujeres había? 12%. Entonces en México dijimos, pues van a votar por las mujeres, ya exigimos un 40%. Y en el mundo el promedio está abajo de 20%. Pues ¿qué esperamos en México? Que somos machistas y todo lo que ya saben, ¿no? Pues vino la elección de 2012. A ver, alguien me tiene que contestar, ¿eh? ¿Cuántas diputadas federales existieron, bueno, tomaron posesión de 2012 a 2015? ¿Cuántas diputadas federales creen que integraron la Cámara? Con propietario y suplente. ¿Saben cuántas? 37% de diputadas. ¿Y senadoras saben cuántas? 35%. Y entonces nos decían, pues ya en México están en el top 10, dentro de los 10 países en el mundo con más senadoras y más diputadas. Entonces luego viene otro problema, y los visitantes extranjeros son los que nos decían todo esto. No, pues, a ver qué hacen las mujeres en el Senado y a ver qué hacen las mujeres en la Cámara de Diputados. Vamos a ver si es cierto que funciona mejor con mujeres en el Congreso, ¿no? Pues ¿saben qué hicieron? Pues hicieron muchas cosas. Por ejemplo, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, pues la crearon, una ley importantísima, porque antes niñas, niños y adolescentes, pues ¿quién era el responsable? El tutor. Pero nunca pensamos, si el tutor golpea al menor de edad, ¿quién va a defender al menor de edad? Pues se creó esa ley de niñas, niños y adolescentes por este grupo de mujeres en el Senado y en la Cámara de Diputados. Pero nada más hicieron eso, ¿saben qué hicieron? Pues hablaron con los senadores, hablaron con los diputados y reformaron la Constitución federal. Y ese 40-60 que estaba en la ley, dijeron, pues porque ya no se impugne, lo vamos a poner en la Constitución. Y subieron el 40-60 a la Constitución, nomás con un detallito, dejaron 50-50
para el 2015. Entonces en el 2014 ya no era paridad, ya no era equidad de género, era paridad de género. 50-50. Entonces en el 2015 se registró 50% de diputadas federales. ¿Cuántas creen que llegaron de 2015 a 2015 a, no, de 2015 a 2018? Si ya teníamos el 37% de diputadas. ¿Ustedes creen que íbamos a subir ese porcentaje si en el mundo era el 18%? Entonces los visitantes extranjeros dijeron, no hombre, en México se les va a caer el teatrito. Ahorita en el 2015 ya no van a votar por las diputadas, ya va a bajar ese 37 como siempre al 18 y hasta ahí llegó, aunque los partidos sí registraron 50% de mujeres, todos los partidos, porque era una norma constitucional. Bueno, viene la elección de 2015 y ¿qué hicimos la ciudadanía? ¿Votamos por las mujeres, sí o no? Pues, ¿cómo la ven que sí? ¿Saben cuántas diputadas entraron en el 2015 al 2018? 40%. Ya no éramos el top 10, ahora éramos los 5 países en el mundo con más mujeres en la Cámara de Diputados. No, y de repente hicimos ahí un estudio, había un país que nos había ganado 70% de mujeres legisladoras. Pero no se vayan a reír, porque es real. Un país africano, 70%. ¿Pues saben por qué? Porque hubo guerra civil y se murieron los hombres. En serio, o sea, no es broma. Pero fíjense, en México, así con elecciones y con una sentencia del tribunal, 42%. Ahora, ¿qué hicieron? El 42% de diputadas federales. No, pues es que no se cansan, ¿eh? No, pues dijeron tan, ahí se asesoraron los estados y ¿saben qué hicieron? Fueron al tribunal electoral y primero le pidieron al tribunal electoral que pues queremos paridad vertical. Algunos estados llegaron así, que queremos paridad vertical. Pues ¿qué es eso? No, pues ¿sabes qué? Es que en mi estado hay, por ejemplo, los de Colima somos poquitos, pero bien listos, Pues, en Colima nomás hay 10 municipios. Pues ¿qué es eso de paridad vertical? Oye, pues es que si se registra presidente municipal, entonces se tiene que registrar síndica y regidores 50 y 50. Si se registra presidenta municipal, entonces tiene que registrar síndico y regidores 50. Así llegaron con esos criterios de varios estados al tribunal. Y el tribunal, ¿saben qué dijo? Pues es jurisprudencia la paridad vertical. Y se obligó a todas las entidades federativas a que así tenían que registrarse todos los ayuntamientos. ¿Y qué creen? Que ahora eso está en las legislaciones de los estados. Esa jurisprudencia los congresos estatales la incorporaron a la legislación. Y luego solicitaron otra cosa, la paridad horizontal. ¿Y qué es la horizontal? Le dijeron al tribunal, oye, por ejemplo, en Colima, 10 municipios, pues 5, presidenta municipal y 5, presidente municipal. Pero imagínense un estado como el Estado de México, que son 125, algo así. Oaxaca, hay que registrar en la mitad presidente municipal y en la otra mitad presidenta. ¿Y saben qué? También se hizo jurisprudencia y también se incorporó esto a muchas legislaciones estatales. Pero a ver, ¿qué nos falta en la paridad horizontal? ¿Qué harían ustedes si fueran aquí diputadas o diputados del Congreso de Tamaulipas? Que no sé si ya esté o no está, pero ¿qué harían ustedes con lo referente a la paridad horizontal? Ya la meten a la ley. Y dicen, ¿cuántos municipios hay aquí en Tamaulipas? 43. Pues la mitad presidenta y la mitad presidente. ¿Pero qué más harían? Exactamente. No sé si ya esté aquí o no, pero en algunos estados ya está ese criterio. ¿Saben qué? Porque yo me quedé pensando en Colima. A ver, en Colima son 10 municipios, pero hay 2 grandísimos y los demás le dicen la chiquillada, ¿no? ¿Cuáles son los grandísimos? Colima y Manzanillo. Ahí está casi toda la población, 80% de la población de Colima está en Colima y Manzanillo. Y los otros 8 pues son muy pequeños. Entonces, ¿saben qué pasaba luego? Que Colima y Manzanillo se la daban a hombres y los chicos. Entonces ahora debe de incorporarse en la legislación eso. Pues ¿sabes qué? En base al número de población y como dice el compañero, pues también
Por ejemplo, en Colima, si Colima es hombre, Manzanillo mujer. Y si Manzanillo es hombre, Colima, para que quede equilibrado también la importancia de cada municipio. Pero vean hasta dónde se llegó. Y todo eso ya está incorporado en la Constitución y en la ley, todo por una demanda que presentaron un grupo de mujeres en el 2009 y luego en el 2012. Ahorita vamos a ver cuántas mujeres hay en este momento en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó en los estados? En los estados también se dijo que en el Congreso se tenía que registrar 50-50. Y luego de repente yo una vez fui a Zacatecas y me dijo ahí una magistrada, no hombre, pues se dejaron venir todos los visitantes extranjeros. Llegaron de todo el mundo, yo pues porque no creían. Y yo no creía en qué, magistrada. Pues que el Congreso de Zacatecas fue el primer congreso en México que había más diputadas que diputados. Aquí, y sí, ya luego se replicó en varios congresos estatales, hay más diputadas que diputados. Pero donde hay más diputados es 48-52, ¿eh? Así estamos ya. Entonces, bueno, esa etapa ya se superó, ahora lo que necesitamos es en otros rubros. Por ejemplo, en gobernador, lo vamos a ver después, pero en gobernador, ¿cuántas gobernadoras hay en este momento? ¿Una? ¿De dónde? Sonora y la jefa de gobierno, Claudia. Eran 3, pero hasta con mala suerte. La de Puebla que ganó no llegó ni al mes, o sea. Pero tenemos 2, ¿de cuántos? De 32. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con el Ejecutivo estatal? Hay que ver ahí. Claro, les dije que los de Colima, ponemos el ejemplo, ¿eh? La primera gobernadora, ¿de dónde fue? De Colima, compañeras y compañeros, lo siento, pero fue de Colima. Ya después llegaron otras, pero hay que ver ahí qué está pasando, por qué no hay candidatas gobernadoras y por qué no ganan la elección cuando hay candidatas gobernadoras, ¿no? Pero bueno, ese pasó en mujeres, perdón. Luego, ahí les va otro asunto. Voy y me quiero registrar al instituto y me dicen, no, pues ¿sabes qué? Tienes un auto de formal prisión, lo que es ahora un auto de vinculación a proceso. Y aquí la ley dice que con un auto de vinculación a proceso se suspenden tus derechos políticos electorales, entonces no te puedes registrar para candidato a gobernador. Y lo dice la ley y lo dice la Constitución, aquí del Estado. Ese fue un asunto en Aguascalientes. Entonces llega ese candidato con ustedes que son los abogados electorales y las abogadas y le dice, oye, pues me quiero registrar. Y entonces ustedes le dicen, oiga señor, pero sí tiene un auto de formal prisión de vinculación a... Sí, pues sí. Oiga, es que aquí la Constitución del Estado dice que se suspendan sus derechos políticos con un auto de vinculación a proceso. Usted además puede ser una persona peligrosa para la sociedad, por eso le dictaron el auto de vinculación a proceso. ¿Cómo lo vamos a defender? Pues otra vez la misma, pues para eso los contraté. Si yo supiera, no los contrato. ¿Cómo lo defienden? Si la Constitución de Aguascalientes dice, se suspenden sus derechos político-electorales. Y entonces el Instituto de Aguascalientes le dijo, pues no, no te puedo registrar porque se suspendieron tus derechos político-electorales, no tienes derecho a ser votado. ¿Cómo lo defienden? ¿Qué derechos humanos se le están vulnerando? 3. Bueno, en ese caso se dijeron que 3. A ver, el primero, ¿cuál es? Derecho a ser votado, ¿no? No me dejan ser candidato. Pero ¿cuál otros 2, los más importantes? Exacto. Hay muchos penalistas aquí, ¿eh? Presunción de inocencia. ¿Y el tercero? Exacto, debido proceso. Definitiva. Ajá. Eso creó jurisprudencia, fíjense, y se dijo que un auto de formal prisión o ahora un auto de vinculación a proceso no se deben suspenderse sus derechos político-electorales porque no tenemos una sentencia definitiva. Simplemente apenas va a empezar el juicio, no sabemos qué va a pasar y no por eso se va a vulnerar tu principio de presunción de inocencia. Fíjense qué fácil, o sea, no es tan complicado el tema, nomás nos vamos a qué dicen los tratados y qué dice la Constitución. Debido proceso, presunción de inocencia y derecho a ser votado. Eso se deben de potencializar frente a una norma que restrinja esos 3 derechos humanos. Si ganan el asunto, si van ante un tribunal constitucional.
Ahora el tercero que nos lo van a resolver y no nos vamos hasta que me lo resuelvan. A ver, me quiero registrar como candidato independiente. Entonces van ustedes son las abogadas y los abogados. Y llega la persona y le dice, pues quiero registrarme, ¿qué necesito? Pues 40%, digo 40%, 4% de firmas. En la mitad de los distritos del estado. Ah, eso nada más, sí, nada más. No creo que esté tan sencillo. Ah, ahorita armo mi equipo y voy por las firmas. Entonces arma su equipo esta persona y va por las firmas, las presenta ante el instituto en 15 días que les dieron, ya saben que para candidaturas independientes todo está diseñado para que no ganen. Entonces en 15 días reúne el 4% de firmas, las reúne, las presenta al instituto y el instituto le dice se niega tu registro. ¿Por qué? Porque estas son duplicadas, estos ya se murieron, estos son de otro estado, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Solamente tienes el 2.56. Y la ley dice, y la constitución dice, 4. Entonces viene enojado a esta persona. Ah, no, pues todos son mis abogados. No, sí, pues, a ver, defiéndanme. Pero a ver, díganos la verdad. ¿Sí eran duplicadas las firmas? Sí. ¿Esos sí se habían muerto? También. ¿Estos eran de otro estado? También. ¿Y ustedes son las abogadas y los abogados? Entonces, ¿cómo lo vamos a defender? Otra vez la historia. Pues para eso los contraté. Entonces, ¿cómo lo defiendan? A ver, alguien que me diga, ¿cómo van a defender a ese pobre hombre que quiere ser candidato independiente? ¿Cómo? Tú dices que sí es cierto, pero si el mismo te está diciendo que no es cierto, que están bien, que la valoración la hizo bien el instituto, que sí eran duplicados, que sí eran muertos, que ta. ¿Cómo vas al tribunal electoral del estado, que en este caso era Baja California Sur, le dices, estas pruebas sí están bien, si tú mismo sabes que no? A lo mejor puedes usar el argumento, pero seguramente el tribunal va a decir, no, pues sabes que te valoraron bien las pruebas y sabes que, pues ya revisamos la lista nominal del estado y estos sí no son de aquí, estos sí se murieron, todo. Otro argumento para registrarlo, ¿eh? Si no, no van a cobrar sus honorarios. A ver, compañero. Pero ahí era en papel, no era por sistema. En ese caso. Sí, ahí no era por sistema. Ahí era firma en un papel. A ver, volvemos a empezar. Hagan de cuenta que son las 4 y voy llegando. Y les digo, tratados internacionales, constitución. A ver. Oh, compañero. A ver, compañero, eso que quede claro. En el electoral no hay prórrogas. El proceso no se para ni un segundo. Cuando toma posesión el gobernador, toma posesión y punto. Y cuando hay que registrarse, se tiene que registrar y nada de prórroga y se recorre el registro y se recorre el proceso electoral y se recorre la jornada. Nada se recorre. Aunque ya tuvimos una jornada electoral en sábado en vez de domingo. Porque los de la comunidad se pusieron de acuerdo y dijeron, pues la hacemos en sábado. Y la hicieron en sábado. No más que, ¿qué creen? Que el que perdió impugnó y pues ganó la elección. Se anuló la elección. Que la andan haciendo en sábado, que porque hay feria el domingo. Pero es cierto el caso. Pues claro, el que perdió dijo, no, pues ya lo hicimos. Se anuló la elección, pues ¿cómo la andas haciendo un día antes? Para que vean que todo se ve en electoral. O sea, le mueves una hora y ya echaste a perder todo el proceso. Entonces, ¿qué hacemos con este hombre? Pues quiere ser candidato independiente. ¿Qué le vamos a decir al Tribunal Electoral de Baja California para que sí lo registren? Ándale, ¿quién está diciendo eso? ¿Pero por qué? Está bien padre decir esto es inconstitucional. Ah, no, pues a todo. ¿Pero por qué? ¿Y otros países qué dicen o qué? ¿Sí? ¿Seguro menos que 4? Pues el compañero ya me dio todos los argumentos ahí medio enredados, pero tiene toda la razón.
Toda la razón, fíjense. ¿Qué hicieron los abogados? Le dijeron al tribunal, a ver, tribunal electoral, esa norma es inconstitucional. ¿Por qué? Porque es excesivo el 4%, como dice el compañero. ¿Por qué es excesivo? ¿Cuánto se pide para presidente? ¿Qué porcentaje? 1. ¿Para senadoras? 2. ¿Para diputadas? 2. A nivel internacional, los tratados internacionales, ¿cuánto piden? Como dijo el compañero, 1. La Convención de Venecia, ¿qué recomienda? 1%. Entonces, ¿cuál es el parámetro nacional de la Constitución? 1. Entre ¿cuáles son los tratados internacionales? 1. Entonces, yo creo que está entre el 1 y el 2, pues tiene un parámetro convencional y un parámetro constitucional, y entonces la norma es inconstitucional, la estatal, porque pues como 4. ¿De dónde te sacaste el 4? Pues de la manga, ¿no? Pues sí. Entonces, ¿qué contestó el Tribunal Electoral de Baja California Sur? Es inconstitucional la norma y te la inaplico. ¿Cómo que la inaplico? ¿Eso qué quiere decir? ¿Como la Corte? ¿Declaro su invalidez? No. ¿Qué quiere decir la inaplico? Al caso concreto nada más. O sea, inaplicar una norma al caso concreto, como dice la Constitución Federal, quiere decir que nada más al que vaya y me alegue que esa norma es inconstitucional, se la voy a inaplicar. A los demás sigue vigente. A ver, ¿qué alegaron los partidos políticos? Eso solo lo puede hacer el Tribunal Electoral, el federal. Los estatales no pueden. ¿Ustedes piensan que los estatales no pueden o sí pueden? ¿Qué dice la Constitución Federal? Todas las autoridades. ¿Qué dice el 133? Cuando haya contradicción entre una norma estatal frente a la federal o la general, hay que aplicar la Constitución y los tratados. Entonces, ¿saben qué? La Sala Superior dijo, todos los tribunales electorales en las entidades federativas tienen atribuciones para aplicar normas cuando se estimen inconstitucionales al caso concreto en el ámbito de su competencia. O sea, el Tribunal Electoral de Tamaulipas no puede inaplicar una norma por inconstitucional de Sonora, pero todas las de Tamaulipas sí las puede inaplicar al caso concreto. Y fíjense, la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral Federal también pueden aplicar normas por inconstitucionales al caso concreto nada más. Ahora, ¿quiénes pueden ir y solicitar la inaplicación de una norma por inconstitucional? Todos, porque vean que a la Corte no podemos ir nadie. Entonces, a los tribunales electorales, ¿quiénes pueden ir? ¿Todos o nomás los partidos o nomás los diputados o nomás los candidatos? Fíjense que las acciones de inconstitucionalidad que vimos de la Suprema Corte, hay una ley reglamentaria de acciones de inconstitucionalidad. Y ahí se dice el plazo para presentarlas, el plazo que tiene el Pleno para resolverlas y todo. Pero, ¿qué creen que pasó en materia electoral? No hay ley reglamentaria. Nada más la Constitución dice, el Tribunal Electoral Federal puede aplicar normas cuando se estimen inconstitucionales. Pero no hay ley reglamentaria. Entonces, ¿qué medio de impugnación? Pues no hay ley reglamentaria. ¿En qué plazo? Pues no hay ley reglamentaria. ¿Quiénes pueden ir? Pues no hay ley reglamentaria. Pero como eso se creó en la Constitución en 2007, pues empezaron a ir candidatos, ciudadanas, partidos, agrupaciones políticas, de todo empezó a ir al tribunal. Entonces, ¿el tribunal qué tenía que hacer? Si no hay ley reglamentaria. Oye, como no hay medio de impugnación, ¿te desecho la demanda? ¿Ustedes harían eso si fueran magistradas o magistrados de la Sala Superior? ¿Te desecho la demanda porque ¿sabes qué? Pues no hay ley reglamentaria, entonces no dice qué medio de impugnación tienes que presentar, entonces pues te desecho tu demanda y no puedes venir aquí. Pues no, porque ¿saben cómo lo solicitaron los partidos? Oye, en base al 17 de la Constitución y a diferentes tratados internacionales, yo tengo derecho a acudir a los tribunales de forma gratuita, expedita, y ya saben que, ¿no? Eso es un derecho que yo tengo, entonces tú, Tribunal Electoral, tienes que admitirme mi demanda. Y entonces ya ponle como quieras al medio de impugnación, pero me la tienes que admitir y me la tienes que resolver. Entonces, esa interpretación la hizo la Sala Superior y dijo, todos los que vengan al tribunal
se les va a revisar si la norma es inconstitucional o no y en su caso se les va a inaplicar. ¿Y en qué medio de impugnación? Pues como no hay la reglamentaria, pues fueron en todos. Llegaron en revisión constitucional, en JDC, en todos los, y todos los admitió la Sala Superior. Hasta la fecha, porque ¿qué creen? Eso fue en 2009. Estamos en 2020 y todavía no hay ley reglamentaria. Ni para el Tribunal Federal ni para las entidades federativas. Pero todos admiten esos medios de impugnación solicitando que se les aplique una norma por inconstitucional. ¿Cuál es el problema? Que es nada más al caso concreto. O sea, si a mí me exigen 20 años de residencia y lo impugno, pues a lo mejor queda en 10, pero los que no fueron, sigue 20. Porque la Constitución Federal dice al caso concreto. Ese es el problema. Ahora lo que se está buscando es que los tribunales electorales puedan aplicar normas, pues al caso, normas para todos, ¿no? Si se inaplica una norma es para efectos generales. Porque si ya se dio cuenta el tribunal que la norma es inconstitucional, pues lo lógico es que no aplique para nadie, no nomás para el que fue. Pero hasta la fecha solamente el que vaya, pero puede ir cualquier persona. O sea que ustedes quieren ser candidatos o candidatos y les está afectando una norma por lo que sea, mañana pueden ir al tribunal electoral, como este candidato independiente, en donde se le inaplicó la norma y se dijo, pues el 2.56 es suficiente porque es el parámetro constitucional y el parámetro convencional. Y le ordenó el tribunal al instituto que registrara al candidato. Y luego los partidos se quejaron y dijeron, el Tribunal Electoral de Baja California no tiene esas atribuciones. Fueron a la Sala Superior y el Sala Superior dijo, claro que tiene esas atribuciones para aplicar normas cuando se estimen inconstitucionales. Entonces, al tener esas atribuciones los tribunales electorales de los estados, pues también los tribunales electorales de los estados son tribunales constitucionales, porque interpretan normas sobre su constitución e inaplican normas cuando no sean constitucionales. Entonces, ojo, también van a ver que en estos procesos electorales van a llegar muchas impugnaciones a los tribunales electorales de los estados solicitando se inaplique una norma por inconstitucional. Y ya ven cómo son las legisladoras y legisladores, a cada rato sacan sus normas inconstitucionales o inconvencionales. Vean, aquí está cómo estamos ahorita en 2018 en mujeres y hombres en el Senado. Vean hasta dónde ya llegamos. 49.2% de mujeres, 50.8% de hombres. O sea, esto ya se llama, en pocas palabras, paridad de género. Búsquenle en el mundo en donde hay 49.2% de mujeres. Y yo creo que si son 3 países es mucho. Y México es uno de esos 3. Y a ver, en diputadas, ¿cuántas diputadas hay? Me van a obligar a pasar la siguiente lámina. ¿Cuántas diputadas hay en este momento ahí en el Congreso? Ahorita, 2020. A ver si votamos por ellas o no en el 2018. ¿Cuántas diputadas hay en este momento? A ver. Un número, échenle un número. ¿42? Más alto. No, tranquilo, compañero. Casi. 48.2 de senadoras. ¿Qué hicieron? Pues nada más y nada menos crearon una nueva ley que nos dice que toda la administración pública se tiene que integrar con paridad de género. Toda la administración pública, incluyendo Poder Judicial Federal. Por eso no duden que vean convocatorias para magistradas nada más, convocatorias para el servicio de carrera profesional, el INE, nada más mujeres, convocatorias para juezas nada más, porque son acciones afirmativas. Porque ¿cuántas juezas hay y cuántos jueces hay? Pues como hay muy pocas juezas, hay que hacer así acciones y acciones y acciones, pero ya lo dice la Constitución. Toda la administración pública debe tener 50% de mujeres. Y va a llegar un momento en que se va a lograr. Si ya se logró en el Senado y en la Cámara de Diputados, pues que no se logre. ¿Qué está pasando en la Corte? Nunca se había visto en la Corte 3 ministras. Ahí están. ¿Qué pasó en el Congreso? ¿Quién es la presidenta de la Cámara de Diputados? Ya les dije, mujer. ¿Y en la Cámara de Senadores? Mujer. Nunca en la historia de nuestro país presidía la Cámara de Senadores una mujer. Nunca en la historia de nuestro país presidía la Cámara de Diputados una mujer. Entonces, el que le diga a Cámara de Senadores, pues ya se equivocó. Y que se regrese al 2000, no, ¿a cuál 2000? Al 1900 no sé qué.
porque debe decir Cámara de Senadoras y Senadores. Y saben que ya están haciendo una reforma para que diga Cámara de Senadoras y Senadores. Y ya están haciendo una reforma para que diga Cámara de Diputadas y Diputados. Porque si hay diputadas, pues hay que ponerle Cámara de Senadoras y de Senadores. Ahora dicen, es que el diccionario de la Real Academia, de donde ustedes quieran, pero empezamos con la española, dice que está bien diputados. Entonces lo dejamos así, a ver si ustedes son senadoras, hacen la reforma que diga Cámara de Senadoras y Senadores, o le dejan en senadoras, en senadores, porque dicen que está bien. ¿Por qué no está bien? Gramaticalmente puede estar bien, pero ¿por qué le tenemos que poner Cámara de Senadoras? Nada más por un simple detalle, ¿para qué? Para que se visibilice que hay mujeres. Si decimos Cámara de Senadores no sabemos si hay mujeres o no, pero el momento que decimos Cámara de Senadoras, automáticamente se están viendo a las mujeres. Fíjate hasta dónde tenemos que llegar. Y si decimos Cámara de Diputadas y Diputados, inmediatamente un niño de 6 años va a decir, ah, no, pues sí hay diputadas, porque aquí dice diputadas, diputados. Entonces, gramaticalmente a lo mejor es correcto decir Cámara de Diputados, como dice la Constitución, pero tenemos que visibilizar que hay mujeres, y si son un 50%, pues con mayor razón, ¿no? Y el IFE, todos han trabajado en eso. Como decía la boleta por ahí la traigo, pero ¿cómo decía la boleta de presidente en 2018? ¿Se fijaron? ¿Decía presidente de los Estados Unidos mexicanos? ¿O cómo decía? Porque estaba Margarita, que luego nos quedó mal, la señora, ¿no? Renunció a la candidatura independiente, pero había una candidata. Entonces, ¿cómo decía la boleta? ¿Presidente de los Estados Unidos mexicanos decía? No, porque había una candidata. Entonces, ¿cómo decía? Presidencia de los Estados Unidos mexicanos. O sea, ojo con el lenguaje incluyente, hay que tener mucho cuidado. Y también ciudadano. También olvídense de los latinis, las palabras en latín y todas esas cosas. Aquí esto ya se los había platicado. Fíjense, gobernadoras, una, claro, de Colima, obvio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y esta de Puebla, pues, nos duró 3 semanas nada más. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6. En toda la historia. Pues, ¿qué está pasando en ese tema? Porque presidentas municipales para nada está así el tema. El tema delicado es gobernadoras, ¿no? Hay que ver ahí cómo se está trabajando y bueno, hay jurisprudencias como ven aquí del tema de paridad de género. Acuérdense la diferencia entre equidades. Equidad me estoy acercando. 40, 60, 30, 70. Esa es equidad. Paridad ya es 50-50 y la Constitución de México habla del 50-50. Muchas veces no lo creen y tienen que venir o estudiar la Constitución mexicana para que vean cómo dice 50-50. En Europa dicen, ¿a poco dice 50-50 en la mexicana? Pues nomás sácala de internet y ahí vas a leer bien fácil cómo dice 50-50, ¿no? ¿Qué se ha hecho también el Tribunal Electoral? Este es otro tema que se ha trabajado muchísimo en el Tribunal Electoral de pueblos y comunidades indígenas. En el tema de medios de impugnación de pueblos y comunidades indígenas, acuérdense ustedes como abogados o abogados, pues ¿qué plazo? Lo primero que vemos, ¿qué plazo tengo para presentar mi demanda? Pues en muchos son 15 días. En el electoral, como todo es aceleradísimo, por lo general son 4 días, ¿no? Para presentar mi demanda. Pero eso sí nos dice el legislador, no, pues es que son muy pocos días, pero no te preocupes porque son 4 días, pero de 24 horas cada día. Ah, no, pues entonces a todo dar. No duermo, pero tengo 4 días para hacer mi demanda y presentarla, porque la puedo presentar a las 23:59 del cuarto día y estoy en tiempo. Y el tribunal tiene que tener abierto la oficialidad de partes las 24 horas de todos los días si hay proceso electoral. Yo puedo llegar a las 23:59 a presentar mi demanda. Excepción, pueblos y comunidades indígenas. Muchas veces para los pueblos y comunidades indígenas no aplican los plazos, hay que ver el caso concreto. O sea, en pocas palabras, hay una jurisprudencia del tribunal que habla suplencia de la queja total. Cuando se trata de pueblos y comunidades indígenas, la suplencia de la queja es total. Se le puede
suplir los argumentos, si se equivocó de los fundamentos, se le corrigen los argumentos. Así empezó el tribunal. Posteriormente se creó una defensoría para los pueblos y comunidades indígenas. Cualquier persona que se diga indígena puede ir al tribunal a que lo asesoren o a que le presenten de plano una demanda cuando se sienta que se ha afectado algún derecho político electoral. Pero fíjense cómo somos en México. Luego llegan y dicen soy indígena y no es cierto. Nomás para caer en suplencia total. Entonces ya el tribunal ha tenido que hacer periciales antropológicas, que nos las hace muchas veces la UNAM, para ver si esa persona de veras pertenece a una comunidad indígena o no. Porque así siempre le queremos dar la vuelta a las cosas. Pero el tribunal hasta eso ha llegado. Entonces, este tema se ha trabajado mucho. Ahora vean, se modificó la ley y ya se exige actualmente en diputados federales o diputadas federales 13 diputaciones indígenas. Necesariamente tiene que haber 13 diputaciones indígenas, ¿no?, en los 300 distritos del país. No es mucho, a lo mejor 13 de los 300, pero algo se ha avanzado. Nada más que ahora, como sí tiene una real protección las comunidades indígenas, pues ahora resulta que ya llegan todos los grupos vulnerables. Ya llegan los jóvenes también como grupos vulnerables, adultos mayores como grupo. También las personas con incapacidades también llegan como grupos vulnerables. O sea que la idea es tener un congreso con todo tipo de personas. Pero si no hacemos acciones afirmativas, pues a lo mejor no vamos a tener personas indígenas en el congreso, no vamos a tener personas con discapacidad, no vamos a tener personas de distinto género, en fin, se ha estado trabajando ya en todo tipo de grupos vulnerables, pero el más avanzado es, en su caso, los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? También en los medios de impugnación, pues les digo, hay una suplencia de la queja total cuando se trata de este tema. Ahora vean esto que les dije hace rato, que ya todos los tribunales electorales de los estados pueden aplicar normas por inconstitucionales. Pues ustedes llegan a un tribunal y les dicen, en base a esta tesis de la sala superior, pues solicito que me inapliques la norma por inconstitucional. Y aquí, bueno, está muy técnico, pero órganos jurisdiccionales electorales locales, pues son tribunales electorales de los estados, ¿no?, de las entidades federativas. Pueden inaplicar normas jurídicas estatales contrarias a la Constitución y a los tratados internacionales. Entonces yo puedo decir, es que mi Constitución en el estado de Tamaulipas no me obliga, ¿no? Pero aquí está esta tesis donde la sala superior dice, ¿sabes qué? Puedes inaplicar normas cuando se estimen inconstitucionales. Ahí está. Entonces pueden ir ustedes en cualquier momento a un tribunal electoral a solicitarle que inaplique una norma. Entonces ahí terminamos ya con este famoso criterio formalista, como empezamos, que hay que aplicar la ley tal y como dice la ley. No, ahora hay que revisar siempre todo el sistema jurídico, tratados, constitución, ver qué principios, qué directrices y qué valores tienen, sobre todo los tratados y la Constitución. Después viene, acuérdense, la reforma de 2014, donde el INE dice voy a ser nacional. Pero eso no fue nada más así, voy a ser nacional. Al decir el INE voy a ser nacional, voy a tener también competencia en la organización de las elecciones en las entidades federativas. ¿Cuál es la competencia desde mi punto de vista más importante que tiene el INE en las entidades federativas? ¿Qué hace el INE en una elección en un estado? Bueno, en todos los estados y en la Ciudad de México, la fiscalización. ¿Y qué ha pasado hasta ahorita? Pues que no puede con toda la fiscalización. Nada más imagínense el año que entra que vamos a tener elecciones, creo que en 30, entonces 30 o los 32, no me acuerdo, entidades federativas. ¿Va a ser la fiscalización el INE de todo? ¿En plazos muy breves? ¿Le va a dar tiempo? ¿Más la de diputados federales? Pero pues las legisladoras y legisladores en 2014 dicen, toda la fiscalización se va a encargar el INE. Y entonces se creó una ley nueva que ya no es, por ejemplo, ya no es Código de Instituciones y Procedimientos Electorales federal, ahora es Código General, Ley General. ¿Qué quiere decir? Que hay una ley general electoral que aplica para todas las elecciones. Pero también hay una ley electoral aquí en el estado de Tamaulipas. Ese es el problema. Tenemos una general que aplica aquí, pero también tenemos la estatal que aplica aquí.
Antes si éramos abogados en materia electoral, pues nomás veíamos qué decía el Código Electoral de Tamaulipas. Ahora hay que ver qué dice el Código Electoral de Tamaulipas y qué dice la ley general que aplica en todas las entidades federativas. ¿Y cuál es el problema? Que hay contradicciones. Y entonces aquí el problema también es que vean lo que dice esta ley general, la que aplica en todos los estados. La presente ley de orden público, tiene por objeto establecer disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la federación y las entidades federativas, así como la relación del INE con los organismos públicos locales. No sé por qué le pusieron así, organismos públicos locales, en realidad son institutos electorales de los estados. ¿No? Las disposiciones de la presente ley son aplicables tanto para las elecciones federales como locales, ¿no? Y luego el problema aquí es que dice, si hay una contradicción, fíjense, no se los pase cuando tengan que presentar una demanda. Si hay una contradicción entre la ley general que aplica para todas las elecciones y la ley particular del estado de Tamaulipas, ¿cuál se debe aplicar? ¿Saben qué dice la ley general? La general. Pero ojo, el tribunal no dice eso. El tribunal dice, cuando hay una contradicción entre la ley general y la ley particular de Tamaulipas, ¿cuál debe aplicar? A ver, si usted va al tribunal, ¿qué dirían ustedes? ¿Por qué la particular, compañero? ¿Y no la general, que también tiene competencia? ¿Tú harías eso si fueras magistrada? Anda, no. Lo que dice la ley es, debe aplicar la general sobre la particular. Lo que dice el tribunal, no, la que debe aplicar es la que sea conforme a la Constitución y a los tratados internacionales. Porque si son contradictorias, una debe ir con la Constitución y la otra no. Entonces el tribunal, yo voy a revisar las dos leyes y la que sea conforme a la Constitución es la que voy a aplicar. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado porque la ley general dice, si hay contradicción con la particular, se aplica esta. No, no debe ser así tan tajante. A lo mejor puede tener razón la particular sobre la general, pero el tribunal dice, no, yo voy a revisar las dos leyes y voy a aplicar la que sea conforme exactamente a la Constitución y los tratados internacionales. Luego viene aquí, por ejemplo, las etapas del proceso electoral. Aquí nos vamos a meter mañana mucho en ese tema. Vamos a ver el tema de jornada electoral y el tema de calificación de las elecciones. Eso quiere decir nulidades. Vamos a ver cómo se anula un voto y muchos casos de cómo se anula un voto. Luego vamos a ver cómo se anula toda la votación en una o varias casillas. Acuérdense, mañana lo vamos a ver muy bien. Cuando se anula la votación en una casilla, se van todos los votos. Se anulan todos, no los de un partido. Se anulan todos los votos. Y también vamos a ver cuándo se anula una elección. Y vamos a ver el tema que les platiqué. A lo mejor aquí en Tamaulipas no dice la ley. Si hay símbolos religiosos en una campaña, se anula la elección. A lo mejor no está esa causal y entonces muchos van a decir, pues entonces no se puede anular por símbolos religiosos durante la campaña. Pero vamos a ver mañana cuál es la interpretación del tribunal para que en su caso se anule una elección, aunque no esté la causal de nulidad en la ley. Luego, medios de impugnación, lo van a ver con un compañero que va a venir después, ya cada medio de impugnación en lo particular. Pero hay que recordarnos, en la teoría nos dice, pues todos los medios de impugnación, en pocas palabras, son las demandas que presentan ante los tribunales, ¿no? Y la resolución judicial es la solución del problema. Ahora, ojo, hay una teoría que se está manejando mucho en países de Europa que dicen, ya no digas la litis. Porque luego decimos en nuestras demandas la litis y luego decimos en nuestras sentencias la litis. Ahora tienes que decir la solución del problema, porque tiene que ser tu demanda ciudadana. No sé qué opinen ahí. También nos digas, ya no digas los resultandos. ¿Alguien sabe de dónde nació la palabra resultandos? ¿Y de qué siglo es? Pues porque yo la verdad no me acuerdo de qué siglo sea, pero pues es de la época medieval, resultandos. Y todavía en nuestras sentencias le ponemos resultandos. Entonces una persona allá afuera que presentó un medio de impugnación, dígale, aquí están tus resultandos. ¿Saben qué va a pensar? El resultado de la sentencia. ¿Por qué lo manejamos así? Ya no debe ser resultandos, deben ser
antecedentes del caso. Hay quienes dicen, y hay sentencias ya de tribunales importantes donde dice antecedentes del caso. Y vean las sentencias ya reales, firmadas por magistradas y magistrados. Luego, considerandos. ¿Deben decir considerandos o no debe decir considerandos? Hay quienes les ponen estudio de fondo. Hay quienes siguen diciendo considerandos. También tenemos que analizar ese tema. Luego, resolutivos. ¿Le seguimos diciendo resolutivos o lo hacemos más ciudadano? Luego, he visto sentencias que parece denuncia ante el MP. O sea, es una hoja oficio sin un solo párrafo. Es un solo párrafo toda la hoja. ¿Eso está bien escrito o no está bien escrito? ¿Saben los especialistas que dicen? Que un párrafo no puede tener más de 7 renglones. Ni en la demanda, ni en la sentencia. A los 7 renglones tienes que poner punto y aparte, porque si no, ¿qué le va a pasar al lector? Se pierde. Tiene que regresar. Si ustedes leen un documento y regresan, está mal escrito el documento. El documento no te tiene que hacer regresar otra vez a ver qué dijo, que yo no me acuerdo. Entonces se recomienda párrafos de 7 renglones máximo. Y no pongan mutatis mutandi. Y si van a poner mutatis mutandi, pongan entre paréntesis lo que quiere decir en español. Pero como estamos en México, yo digo que al revés. Mejor lo ponemos en español y luego en latín entre paréntesis, si quieren. Pero todo es si quieren, ¿no? Pero piensen allá afuera, la gente, si le vamos a decir mutatis mutandi. O luego ponen el impetrante. ¿Y ese quién es? ¿O de dónde viene? ¿O de qué la gira aquí en este asunto? El impetrante, imagínense. Pero nada más piensen de dónde viene esa palabra, de cuándo viene esa palabra y por qué no modificamos esa palabra del impetrante. Si saben qué se quejan, muchas veces me han dicho los periodistas, oye, ¿por qué pones actor y actora? Yo una vez pensé que de veras trabajaba en Televisa. No, de veras. Me dijo, oye, ¿esta actora cuál es? No, es que no es actora de actriz, o sea, no. Es actora de que parte en el proceso. No, es que no le pongas así, mejor ponle fulanita de tal, vino al tribunal a presentar una demanda. Entonces uno como abogado así, que somos como nos dicen cuadrados, pues nos quedamos pensando, pues sí es cierto, ¿verdad? El impetrante. ¿No? Dices, esta de qué la gira, ¿no? El actor todavía me gusta, pero total, es actor y a lo mejor es mujer y le ponemos el actor, fulanita de tal. Pues entonces ya no suena tan bonito porque pues, es actora. Entonces a lo mejor hay que poner. Fíjense, yo todavía hace poco, no voy a decir nombres nunca, pero hace poco vi que decía una sentencia. Así resolvieron la sentencia tal los magistrados del tribunal tal. Y había magistradas, entonces yo dije, ¿qué pasó? ¿No se presentaron a la sesión o por qué dice así resolvieron los magistrados? Pues si hay magistradas se tiene que poner así resolvieron las magistradas y los magistrados. O sea, ya se está revolucionando todo. Entonces, mucho cuidado con los términos que manejemos en nuestras demandas, con los términos que manejemos en nuestras sentencias. Hay que ser breves, ¿eh? Pero decir todo. Ya sé que está en chino, pero hay que ser breves y decir todo. Y ahí les va el ejemplo. Así, ciudadano. Imagínense que ustedes tienen una novia o un novio, como corresponda. Y entonces dicen, no, se tiene que enamorar de mí. Se va a enamorar. Le voy a escribir una carta cada mes. Ah, pues ahora. Entonces el primer mes le dice, ay, no sé qué, este mes, qué bien, todo lindo, precioso. Y le da la carta. Y la lee la novia, ay, mira qué padre. Se enamora tantito más, ¿no? Pero bien, segundo mes, le dice, como te dije el primer mes, y le suelta el rollo. Y ahora este mes, dice, ay, pues ya me está recordando lo que me dijo el mes pasado. Pero qué padre lo que me dijo este mes. Pero imagínense a los 6 meses, como te dije este mes, y luego este mes, y luego este mes, y luego no, decir, no, ya nada más dime este mes, los otros ya me los sé. ¿Saben que así redactamos nuestras demandas y nuestras sentencias y nuestras resoluciones? Yo he visto resoluciones de autoridades administrativas que dicen, cuando se creó el INE en 1990, teníamos estas facultades. Y luego estas. Y es un procedimiento administrativo sancionador del 2018.
Y también he visto demandas de 300 hojas con 2 agravios. Entonces, ¿por qué? Y he visto sentencias de los máximos tribunales, que no debo decir nombres, pero ya se imaginarán, de 1000 hojas. Y todavía cuando yo empecé a trabajar en los tribunales, decían fojas. ¿Por qué fojas? No, es que así se ha dicho toda la vida, pues síguele pues. ¿Por qué fojas? Yo sé de dónde viene y todo, pero ¿no suena mejor decir en la hoja 25? ¿O en la página 25? ¿O suena mejor en la foja 25? Pues mejor le ponemos en la página 25 o en la hoja 25 y ya. No, es que así se ha hecho toda la vida, pues hay que cambiarle tantito, ¿no crees? ¿O qué? Pero cada quien, ¿no? Y así nos dicen las demandas, afoja, no sé qué, viene la demanda diciendo, del expediente, pues copiamos los mismos errores. Y luego, queremos traer el expediente, todo el expediente, a la sentencia. Y entonces decimos, así dice la demanda, y así dice el tercero interesado, y así dice la autoridad responsable. Pues si está en el expediente, y entonces ya vamos con el magistrado y le decimos, mira magistrado, llevo 700 hojas de proyectos. No, no llevas nada. Lo único que llevas es diciéndome qué dijo este y qué dijo este, pero no has contestado ni un solo agravio. ¿Para qué decimos todo lo que dice el expediente si ahí está el expediente y no se lo van a robar? Y si se lo roban es delito, entonces no creo. Pero ¿para qué decimos todo en la sentencia? Claro, me va a salir una sentencia de 1000 hojas. ¿Y a quién le interesa una sentencia de 1000 hojas? No hay que irnos a los argumentos torales nada más y contestar en argumentos torales. Yo no sé a qué horas hay sentencias de amparo de 800 hojas. ¿Saben el primer amparo cuántas hojas eran? A ver, alguien que me diga el primer amparo cuántas hojas eran. El primero que se hizo a mano todavía, por un juez de distrito. ¿Cuántas hojas eran el primer amparo? 2. Una o dos, no me acuerdo, pero creo que 2. Y entonces, ¿a qué horas de 2 pasamos a 800? ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿O qué? Yo digo, bueno, si empezamos con 2, ahora ¿por qué son de 800? Y el valiente que lea los 800, pues qué valiente, porque yo no creo. Vamos a leer, los litigantes lo sabemos perfecto. ¿Qué se lee? Pues se ganó, se perdió. Nos vamos hasta atrás. ¿A poco le vamos a decir al abogado si soy pasante? Oiga, espéreme porque estoy leyendo todas las 800 hojas. No, vente, córrele, me va a decir, no. No, pues se ganó, se perdió y punto. Pero fíjense todas esas cosas cómo las tenemos que ir poco a poco modificando, todo. Por ejemplo, ¿cuántas hojas o páginas o fojas, como quieran decirles, tiene una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? ¿Cuántas creen? Las largas tienen 12. Las largas. Entonces acá qué rollo nos aventamos, que considerando, resultando, no sé qué. Los tribunales más importantes del mundo tienen 12 páginas, 20, está larguísima. Y acá, desde la demanda nos hacemos un rollo, que no sé qué y que no sé qué. Yo luego veo la demanda y busco los agravios, ¿dónde están? Sí, hay suplencia, pero con todo y la suplencia no los encuentro. Y ya al final, después de las 300 hojas, viene ahí un agravio. Pero ya tuvimos que leer todas las hojas. Entonces, le digo, hay que tener mucho cuidado también con la redacción de sentencias, ¿no? Luego, en los medios de impugnación, acuérdense, hay medios de impugnación todavía en materia electoral que no resuelven los tribunales. Hay medios de impugnación, por ejemplo, el INE resuelve medios de impugnación, resuelve un medio de impugnación administrativo. El INE, y ya en segunda instancia, nos vamos a un tribunal que es el Tribunal Electoral. Pero en materia electoral, todavía autoridades administrativas resuelven algunos medios de impugnación. Aquí en Tamaulipas tienen 3 medios de impugnación muy claros. Apelación, aquí pues hay que hablar con las legisladoras y decirles, pues estaría bien que le pusieran recurso de defensa de los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Que no hay ciudadanas en Tamaulipas, creo que sí, ¿no? Pero bueno, así nació, así está el federal, pero lo podemos poner la defensa de los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Cuando en alguna entidad federativa no está este recurso o este juicio,
Entonces va uno directamente a la instancia federal, ¿no? Esa es una figura que luego vamos a ver que se llama per saltum. Y luego fíjense, en materia electoral, esto también les va a llamar la atención, los conflictos o diferencias laborales entre el instituto y sus servidores o entre el tribunal y sus servidores los resuelve el tribunal electoral. No nos vamos a la materia laboral, lo mismo que a nivel federal. Todos los conflictos laborales entre los funcionarios y servidores públicos del INE los resuelve el tribunal electoral en última instancia. Nada que a la conciliación de arbitraje y esas cosas. Luego también en materia electoral tenemos estos elementos muy importantes que no existen en otras materias. Fíjense, primero, ausencia de efectos suspensivos. Aquí no se detiene el acto. Acuérdense, en juicio de amparo presentamos el juicio de amparo y podemos tener suspensión, en algunos casos definitiva, ¿no? Acá no, aquí presentemos cualquier demanda, el proceso electoral sigue caminando, sigue caminando y sigue. Presentamos una demanda en contra de un registro y de todos modos los plazos del registro siguen caminando, ¿no? Plenitud de jurisdicción, ¿qué quiere decir aquí? Que no sucede como en el Poder Judicial Federal, por ejemplo, si un juez resuelve una sentencia y luego la revisa el magistrado de circuito y dice está mal tu sentencia, te la regreso para que valores estas pruebas que no valoraste, o sea, una sentencia que se llama para efectos, en materia electoral no da tiempo. ¿Cómo que te la regreso a la regional para que vuelvas a valorarlas? Ya no nos da tiempo. Entonces existe la figura de plenitud de jurisdicción. Si llega un asunto a la sala superior de una sala regional, la sala superior asume las funciones de la sala regional y él valora las pruebas porque ya no da tiempo de regresar el asunto, ¿no? Irregularidades provocadas por el actor. Aquí esto sucedió, por ejemplo, en los 90s. Por ejemplo, yo perdí la elección, entonces voy a quemar la casilla. Y entonces ya no va a haber boletas. Y entonces se va a anular la elección. Entonces el tribunal dijo desde los 90, si yo advierto que las irregularidades que sucedieron en esa elección fueron provocadas por el que está presentando la demanda para que se anule la elección, no van a aplicar. O sea, no aplican hechos provocados por el actor o en su caso, actora, ¿no? Luego, facultad para inaplicar normas, eso ya lo vimos, tanto en las salas regionales como en la sala superior, y ya incluimos también a los tribunales electorales de los estados, pueden aplicar normas cuando sean inconstitucionales. Y este tema también se pueden revisar aquí los estatutos, por ejemplo, de los partidos políticos, etcétera. Y luego la figura del per saltum, también como la materia electoral es rapidísima, por ejemplo, si no me da tiempo de agotar las instancias previas, me voy directamente a la última instancia. En vez de irme al Tribunal Electoral de Tamaulipas y luego quizá a la sala regional y luego quizá a la sala superior, si no me da tiempo me voy directamente a la sala superior. Nada más tengo que justificar en mi demanda que no me da tiempo de agotar las instancias previas y entonces admite el medio de impugnación en base a esta jurisprudencia la sala superior y lo resuelve. Luego, error en la vía, hay medios de impugnación que admiten la suplencia de la queja, yo pongo juicio de inconformidad y capaz que era juicio para la protección de los derechos políticos electorales. Entonces nada más el tribunal me dice no era inconformidad, era juicio para la protección y entonces te lo resuelvo vía juicio para la protección. Pero nunca se desecha por esos casos el, el medio de impugnación. Aquí también comunidades indígenas, pues ya como vimos, hay suplencia de la deficiencia total. Acuérdense, el plazo y el término no es lo mismo. ¿Cuál es el plazo? 4 días de 24 horas. ¿Cuál es el término? El último segundo de las 24 horas del último día, ¿no? Luego, plazos de los medios de impugnación, en la mayoría de los casos, como ya vimos, pues son de 24 horas y cuando hay proceso electoral, todos los días son hábiles, sábado y domingo, puentes, hasta se me hace que el 9 de marzo va a ser hábil cuando haya proceso electoral. No sé, pero puede ser. Legitimación, ¿cuál es la diferencia entre legitimación y personería? Por ejemplo, la legitimación la tiene un partido político. La personería son los representantes de ese partido político. Podemos cambiar la personería constantemente, pero el legitimado siempre será el partido político. Luego, las partes, el actor, la autoridad responsable o el partido político, en su caso, el tercero interesado y el coadyuvante. ¿Cuál es el coadyuvante? Por ejemplo, si quiero que sea una elección, el partido político es el actor, el coadyuvante es el candidato que está impugnando la elección.
Los requisitos para los medios de impugnación. Aquí también hay que hacer una reforma rápidamente a la ley porque, por ejemplo, si no viene la firma autógrafa, se desecha de plano el medio de impugnación. Eso va en contra de los tratados internacionales. Si yo presento un medio de impugnación sin firma autógrafa, ¿qué tendría que hacer conforme a los tratados internacionales? Pues exactamente. Requerir a la persona, ven y reconoce tu demanda y fírmala. Pero la ley todavía dice se desecha de plano el medio de impugnación. Y hace unos años, como 10, ahí les voy a contar la historia. Hace como 10 años, una secretaria de estudio y cuenta, que era compañera mía en una ponencia con un magistrado, pues le dice el magistrado, fíjense, para que vean cómo todo tiene una lógica y una sistemática que no podemos fallar y una organización. Siempre hay que ser muy organizados y más en las cosas que urgen, y no solo profesionales, en todo. Fíjense lo que pasa aquí, de repente llega ahí al tribunal un camión, así grande, y empezaron a bajar paquetes y paquetes y paquetes, con boletas. Y entonces le dice el magistrado a la compañera, oye, pues te tocó este asunto. ¿Cómo? Sí, te tocó. Y hay que revisar todas las boletas de estos 300 paquetes. No, pues no caben en mi oficina. No, no te preocupes, vamos a abrir una bodega y ahí van a estar. Oiga, pero yo como en una semana que se tiene que resolver el asunto, voy a revisar los 300 paquetes. No, pues te vamos a armar un equipo de auxiliares, vas a ser tú con 4 auxiliares. Y entonces día y noche, ¿no? Ahí, día y noche revisando todas las boletas, haciendo el proyecto de sentencia y lo tuvo a los 7 días. Listo. Le dice al magistrado, aquí está listo el proyecto de sentencia. ¿Y entonces sabe qué le contestó el magistrado? ¿Ya te fijaste que no viene firmada la demanda? Pues, ¿qué pasó? Como dice, eso no se les olvida, como dice el de la Bimbo, ¿se acuerdan cómo se llama el de la Bimbo? Ya se me olvidó cómo se llamaba el dueño, que hace poco se murió, pero todo era con manual. Contrataba a una persona, el de la Bimbo, y aquí está el manual. ¿Qué decía el manual? Tienes que llegar a las 8 con este uniforme, a las 9 tienes que hacer esto, a las 10 tienes que hacer esto, a las 11 y a las 8 te vas. Dice, es que si no damos manual a todas las personas, nos vamos a perder. Y tenía toda la razón. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos llega un medio de impugnación? Pues primero ver si hay una causal de desechamiento. ¿Para qué entramos a los agravios? ¿Para qué entramos al fondo del asunto? ¿Para qué leemos los hechos y contamos pruebas y todo? Primero lo primero. Entonces hay que hacer una, como dicen por ahí en inglés, un checklist como los pilotos. Imagínense un piloto que despegue el avión y ay, no traigo gasolina ya a la mitad del camino. No puede ser. Lo mismo. Llega un medio de impugnación, pues lo primero tengo que revisar si cumple con los requisitos. Cuando presento una demanda, antes de presentarla, tengo que revisar si voy a cumplir toda mi demanda con los requisitos. Viene firmada así, viene el nombre, vienen los agravios, todo hay que revisarlo. Y parece que no es importante, pero es lo más importante. Una organización así, 1, 2, 3, 4, 5. Yo una vez que estuve con una magistrada, me dijo, a ver Darío, quiero una clasificación de todos los asuntos que nos van a llegar en este mes. Pues llegaron 45. Ah, pues sí. Dije, ahorita los clasificamos, magistrada. A ver, los verdes son sencillos. Los amarillos son de fondo y los rojos hay que anular la elección. O sea, están pidiendo que se anule la elección. Es lo primero que me dijo, dime cuántos verdes hay, cuántos amarillos hay y cuántos rojos hay. Y nada, fíjense, nada de que todos los rojos al final. Pues porque no te da tiempo. Si dejas todos los complicados al final, o sea, tienes 3 semanas para resolver todo. Y todos los complicados que son los rojos los dejas al final, no van a salir. Dice, en esta sesión salen 3 rojos, 3 amarillos y 3 verdes. En esta sesión 3 rojos, 3 amarillos, 3 verdes. Y en esta sesión 3 rojos, 3 amarillos, 3 verdes. Pero desde que llegaron todos los medios de impugnación. Y ella me enseñó el checklist y este checklist le palomeas a todo. Primero de todos los asuntos, luego me dices si es verde, luego me dices qué agravios tienes, luego si, cómo piensas resolver. Pero esa es una organización inmediata desde que llegan todos los asuntos. Porque en materia electoral no es, no, pues tengo 6 meses para resolver, no. En materia electoral te dicen, todos los juicios de inconformidad tendrán que estar resueltos en tal fecha, y esa fecha es en 3 semanas. Y si te llegaron 200 juicios de inconformidad, los 200 juicios de inconformidad lo tienes que resolver en 3 semanas. Porque si resuelves después ya no tiene efectos la sentencia. Si se impugna la elección de gobernador y resuelves después de que tomó posesión el candidato ganador, ya no sirve tu sentencia, ya no tiene efectos.
Entonces, si te hacen valer la nulidad de la elección de gobernador, tienes que sacar el asunto, aunque sea 3 minutos antes de que tome posesión el candidato. Eso es lo que tiene la materia electoral. Es así de sábados, domingos. No, yo desde que entré al tribunal, a mí me acuerdo que me dijo un magistrado, no. ¿Ya te sacaste foto? Le dije, ¿para mi credencial? No, para que la dejes en tu buró y ahí te vean, porque aquí vas a estar las 24 horas. En serio, es que la materia electoral, yo les voy a decir una cosa, la materia electoral es por vocación. Porque de veras, tienes que estar día y noche, sábados, domingos, puentes, todo. Nomás que tiene una gran ventaja que no tiene ninguna otra materia. Porque yo hace poco fui con un compañero a un juzgado civil, ven, acompáñame a ver un asunto. Y yo tenía años de no entrar a un juzgado civil. Y entré. Entonces vi que le dijo ahí a la persona, ¿me prestas el expediente 2001? Yo dije, ¿cómo 2001? Sí, 2001, es que es de un terreno, tuvimos que volver a empezar porque no se le notificó a no sé quién y luego no sé cuánto y luego era otro el propietario, total tenemos… No, dije, ¿qué es eso? Exacto. 2001 y todavía vigente el asunto. Le dije, no, pues dile a tu hijo que estudie Derecho para que le siga. No, es que de veras. No podemos seguir así en México. En materia electoral, no. En materia electoral, ¿saben la sala superior cuánto tarda en resolver? En promedio, todos los asuntos, desde que llegan hasta que tienen una sentencia definitiva inatacable, ¿cuánto creen que tarda? En promedio, de 10 a 15 días, todos los asuntos. O sea, si tú eres litigante y presentas una demanda en la sala superior, más o menos a los 15 días tienes una sentencia definitiva inatacable porque es la última instancia. Entonces, exacta. Y 4 días para hacer la demanda. O sea, aquí trabaja rápido, pero rápido tienes una sentencia definitiva. Entonces, los tribunales electorales son los únicos tribunales en todo el país, obviamente que no tienen rezago. Aquí es imposible ver un asunto 2001, no, pero ni en sueño. Pero todas las demás materias, yo digo, bueno, ¿qué es esto? Entonces, la única ventaja que tenemos en materia electoral, ¿no? Luego mencionar los agravios, hay que tener también mucho cuidado con los agravios porque luego pues decimos infundados, pero inoperantes. Pues, ¿qué es eso? ¿O está bien o está mal? ¿Puede ser un agravio infundado e inoperante? Sí. ¿Y puede ser un agravio fundado e inoperante? ¿Sí o no? A ver un ejemplo. Fundado pero inoperante. Tienes razón, pero ahí les va un ejemplo. Quiero que se anule la elección. Ah, se tienen que anular 20 casillas. Entonces se impugnan 20 casillas. Tienes razón en 15, pero no en las 20. Entonces el agravio es fundado porque tiene razón en 15. Es inoperante porque no le alcanzó para anular la elección. Le faltaron 5. Entonces es un agravio fundado, pero inoperante. Entonces eso ya también nos han dicho muchas veces, oye, pero es que explícamelo. Por ejemplo, los periodistas nos dicen, explícame, oye, es que aquí 15 casillas, no sé qué. Porque si decimos el agravio es inoperante, pero infundado, ahí va la nota y se queda el periodista, ¿y qué pongo yo? ¿Qué digo? Y tienen razón, pues, ¿cómo quieres que yo pase la nota? El tribunal dijo que era infundado, pero inoperante, no, pues no. Entonces hay que ir explicando todos esos conceptos de los agravios, ¿no? Cómo se calificaron, por qué se calificaron así y las razones. Hay que explicar muy bien, con argumentos muy claros, por qué estamos resolviendo de esta forma y no de alguna otra forma. Y sobre todo, cuando nos llegan los expedientes al escritorio, pues, ¿cómo vamos a saber si un asunto es muy difícil o no? Ya cuando nos llegan 100, pues ya le sabemos, ¿no? Por ejemplo, lo más importante en un asunto para ver si nos vamos a tardar en resolver o no son las pruebas. Yo he visto demandas con 25,000 agravios, pero sin pruebas. Entonces ese asunto no va a dar ningún problema, porque no trae pruebas. Entonces nomás le dices, todo lo que me está diciendo son agravios, son argumentos, pero que no me estás justificando con pruebas. Entonces luego ya le rascamos a ver cuántas pruebas trae, a ver si todo esto que estoy diciendo lo está acreditando. Porque en materia electoral, ojo, no hay desahogo de pruebas, no hay audiencias de desahogo de pruebas. Todas las pruebas se presentan junto con la demanda y hasta ahí.
no da tiempo de audiencias de desahogo de pruebas. Entonces, desde que nos llega el asunto, pues ya decimos, mira, pues trae estas pruebas o no trae estas pruebas. Solamente las pruebas supervenientes, alguna que aparezca después. Pero por lo general, desde que llega el asunto, desde que vemos el expediente, pues trae pruebas, no trae pruebas. Pero como el de la compañera, pues traía 300 paquetes de pruebas. Y había que revisar los 300 paquetes, a ver qué dice. Entonces, todo eso es muy importante en el tema, ¿no? De pruebas, se pueden desechar los asuntos o se pueden sobreseer, como en las demás materias, ¿no? Y las pruebas, pues fíjense, en 1990 empezaron nada más con pruebas públicas. Así decía la ley, las únicas pruebas que se pueden ofrecer en materia electoral son las públicas. Y ya se han desarrollado todo tipo de pruebas hasta donde llega el mero problema, que son las técnicas. Empezamos con fotografías. Pero imagínense que llegaban cartulinas con 200 fotografías. Entonces había que levantar un acta describiendo las 200 fotografías. Luego le siguieron con videos. Pero entonces había que desarrollar y explicar en el acta qué decía el video. Y desde el principio hasta el final había que desahogar ese video. Pero imagínense que en una elección de gobernador les presenten 250 videos. Hay que ver los de 150 videos, hay que desahogar los 250 videos y a ver qué se desprende de esos 250 videos. Y por lo general pues no se desprendía nada, porque con un video en realidad no puedes acreditar nada. Es muy difícil acreditar hasta que eso es de ese proceso electoral. Me acuerdo que en la elección de presidente del 2012 llegaron videos de la elección de Veracruz, con pruebas de la elección de Veracruz del gobernador, de Duarte. Se ve que nomás presentaron los videos así, ahí avienta todo esto, pero el tribunal lo tiene que revisar todo, lo tiene que desahogar todo. Acuérdense que nos llegaron también unos animalitos por ahí del 2006, presentaron como pruebas animalitos ahí, que con eso se compró el voto. Y llegó el tráiler y bajó los animales al tribunal. ¿Qué hacen? A ver, ¿había corralito? Pues no había. ¿Qué harían ustedes si son el secretario general y tienen que dar fe de las pruebas? Y las pruebas son 9 animalitos. Pues trajimos un veterinario que nos describiera en qué consistía cada uno, se puso ahí en un acta certificada, este es un animal tal, 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 de tal edad. Firmada por el veterinario, firmada por los secretarios de acuerdos, que daba fe, y regrésense con nada más déjenos la copia, y regrésense con sus animalitos. Y resultaba que nos dijeron, con este puerquito se compró el voto, y el puerquito había nacido después de la elección. Pero hay que desahogarlas. Ese es el problema de la materia electoral, que todo lo que presentes, todo lo que presenten lo tienes que desahogar, y si son 300 videos, 300 videos. ¿Qué me pasó en el 2018? En el 2018 le dije a un compañero, a las 3 de la mañana le dije a un compañero, oye, nomás desahogamos este USB y nos vamos. Ah, sí, rápido. Ponemos el USB, 25 archivos. Le dije, no, pues ya pídete la cena porque ya no nos fuimos. Imagínense nada más, se presentaron más de 7,000 pruebas en la elección presidencial del 2012. Eran 2 bodegas llenas de pruebas y había que desahogarlas todas y en plazos breves. Así es, sí. Pero nos dicen y entonces al decirte tienes que levantar el acta y desahogar si es cierto lo que está diciendo o no. Si no te dicen, pues entonces ahí sí no lo tienes que desahogar. Pero si te están diciendo es que en este video se acredita tal cosa, que por lo general no se acredita nada, lo tienes que desahogar, levantar un acta y decir, en este video se aprecia tal, 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 tal. Por ejemplo, llegaron muchos videos con paquetes quemados. Pero ¿de qué elección? ¿Quién sabe? ¿De qué proceso electoral? ¿Quién sabe? ¿De dónde eran las boletas? No, nomás pensaban que nomás con presentar el video ya se iba a acreditar. Entonces nunca se acreditaban las circunstancias de tiempo, modo y lugar. El problema es que sí se tenían que desahogar todos, todas las pruebas. Ahora fíjense, ¿qué pasó cuando con ese problema de los animalitos? No crean que ahí quedó la cosa. Los legisladores se dieron cuenta y dijeron, tenemos que reformar la ley. Porque, a ver, fíjense lo que me van a contestar ahorita. ¿Se puede regalar un bulto de cemento por un partido
en una elección a los militantes? Compra del voto. Ellos dijeron que con esos animales se les dieron esos animales a los electores y con eso se compró el voto. Pero a ver, si pueden aceptar ustedes como militantes de un partido un bulto de cemento o la famosa despensa. ¿Sí se puede o no? Bueno, 2012, ¿sí se podía o no? A ver, ¿un partido político te puede regalar un cuaderno y una pluma en una campaña? Partido político a ti, no estoy diciendo autoridad de gobierno, que es totalmente distinto. Las autoridades de gobierno municipales, no pueden regalar nada en una campaña, ni pronunciarse a favor ni en contra de nadie. Pero un partido político, si un candidato en una campaña, tú vas a ver al candidato y entonces te puede regalar un cuaderno y un cuaderno y una pluma. ¿Otra vez? ¿Te puede regalar un cuaderno y una pluma? En el 2012 sí se podía. ¿Saben qué decía en 2012 la ley? Todos los partidos pueden repartir propaganda utilitaria. Entonces cuando nos llegó el asunto dijimos, pues ¿qué es eso de propaganda utilitaria? ¿Y saben qué decía el diccionario? Lo que sea útil para el que la recibe, como dice el compañero. Entonces, pues, ¿a poco unas láminas para el techo de tu casa son útiles o no? Pues sí, entonces están permitidas. Nada más tiene que tener el emblema del partido porque eso es la propaganda. Entonces podía recibir de todo en realidad. Los que no podían dar nada eran las autoridades de gobierno, pero los partidos podían repartir lo que sea. Y entonces está bien que un partido reparta sacos de cemento con el emblema del partido. Y estaba permitido. Y fíjense, lo primero que impugnaron es que ese partido repartió cuadernos, lápices y plumas, y entonces está comprando el voto. Pues ¿cuál comprando el voto? Si está permitida la propaganda utilitaria. Y entonces le buscamos por todos lados y sí estaba permitido. Entonces era imposible sancionar al partido político si repartió cuadernos, si repartió plumas, si repartió mandiles, todo eso. Pero sí se le dijo a las legisladoras y legisladores, oye, pues es que pon una lista de productos que se puedan repartir. Porque si no, pues hasta estufas, bicicletas, ya saben. ¿Y saben qué? En 2014 se reformó la ley, ¿saben cómo quedó? Yo no sé si la arreglaron, la medio arreglaron, quedó peor, pero así está hasta ahorita. Ahorita dice, toda la propaganda utilitaria que pueden repartir los partidos políticos en las campañas debe ser textil. Nada más. Entonces la pregunta, ¿está bien, está mal, está regular? Pues a mí me parecía bien que repartieran plumas, cuadernos, lápices, reglas. Ya no se puede, porque no es textil. Vasos, como dice la compañera, sí sirven también. Manteles, lo que sea, ya no. Paraguas, pues no sé si el paraguas sea textil o no, pero sí servía. Entonces ahora dice textil. Entonces ojo con que un candidato empiece a repartir cosas que no sean textiles porque van a decir, no, ¿sabes qué? Te van a sancionar porque solamente debe ser textil la cosa. Y antes, ¿dónde se iba el dinero de todos los candidatos? Acuérdense. ¿En qué se gastaban todo el dinero los candidatos en las campañas? Radio y televisión. Con la reforma de 2007 ya radio y televisión es gratuito. Entonces todo se fue en el 2012 en propaganda utilitaria. Y ahora en el 2014, como es textil, pues para estas elecciones que vienen en el 21, pues todo va a tener que ser textil. Yo no sé si fue la mejor solución, que se reparta todo textil o no, pero pues no van a recibir ninguna pluma por ahí, yo creo, ni nada de eso, porque todo tiene que ser con tela. Pues ahí no sé cómo quedó, pero eso fue en base también a este asunto del 2012. Luego, aquí también ya se está hablando mucho en el tribunal y en los legisladores y legisladoras de qué vamos a hacer con el tema electrónico. Ya nos dijeron muchos especialistas en tecnología que en 3 o 4 años todo va a ser electrónico. Todo, o sea, todo es todo. Y entonces nosotros seguimos con la boleta de papel. Y los legisladores pues justifican que es la única certeza que le puede dar al proceso
la boleta de papel. Pero, por ejemplo, el INE invitó hace poco a unos especialistas ingleses de Londres a que hicieran un estudio por qué en México votaba el 50% de la ciudadanía y el otro 50% no. Porque ese es un problema que tenemos de 90 a 2020. Tenemos 30 años donde vota el 50% de la ciudadanía y el 50% no. En promedio. Sube un poco en la presidencial. ¿Pero por qué? Y luego en el norte, es en los estados donde menos vota la ciudadanía. Hemos tenido estados, un día fui, bueno, ya les voy a decir la ciudad, ya ni modo. Un día fui a Mexicali y les dije, pues acababan de tener elección municipal. Y les dije, aquí, ¿quién ganó? No, no le vamos a decir, no, pues díganme, ¿quién ganó? Pues este. Entonces, ¿por qué no me querían decir? Es que sabe con cuánto ganó. ¿Con cuánto? Con el 6%. Pues, ¿cómo? Pues, ¿cuántos votaron? 17% de los de la lista nominal. Y el cuate ganó con el 6%. Pero ¿cómo es posible que de 100 que tienen credencial solamente voten 17? Entonces el INE ya después de 30 años pues empezó a preocupar, hace como 2, y entonces invitó a estas personas. ¿Saben qué dijeron? No, pues es que no se están actualizando. Los millennials y esos cuates ya nos rebasaron, aquí hay varios. ¿Saben cómo van a votar? Cuando lo hagan electrónico. Si lo hacen electrónico va a votar el 90% de la lista nominal. Pero electrónico quiere decir desde su tableta, desde su celular, desde su laptop. Ahorita parece que el INE va a trabajar en estas elecciones de este año con la urna electrónica, pero no es lo mismo la urna electrónica que desde el celular. Pero esa es la solución, y yo creo que yo no sé, pero esperemos que para el 2024 ya podamos votar desde el celular, porque si todas nuestras transferencias bancarias las hacemos desde el celular, ¿por qué no podemos hacer el voto desde el celular? Y es un problema de los legisladores, pero en el momento que los legisladores reformen la ley y lo quieran hacer electrónico, no saben los recursos que se van a ahorrar. Y eso sí, una cosa, ya no me van a ver en nulidades, porque ya no va a haber nulidades, porque el voto va a ser electrónico. Sí, compa. Puede haber varios problemas, pero pues hemos tenido peores con la de papel. Sí puede haber, pero por ejemplo, yo siempre he puesto ese ejemplo. Si Hacienda no ha tenido problema con los recursos de todos los ciudadanos y ciudadanas, nosotros ¿cómo hacemos nuestra declaración? Pues vía internet, Hacienda. Si Hacienda ha podido, ¿por qué no van a poder? Hacienda lo puede hacer cada año y a lo mejor tiene errores y los corrige. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? Si el SAT lo hace cada año, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer una vez cada 3 años? Claro que al principio a lo mejor cuesta trabajo, pero yo creo que debe haber, no sé, ya con el IRIS, con todos lados, ya es muy difícil que haya ahí algo raro, ¿no? Pero pues hay que pensarle, eso es precisamente la justificación de las legisladores, es que si sucede algo, ¿cómo le vamos a hacer? No tenemos ninguna prueba. Por eso quieren empezar con la boleta, con la urna electrónica, porque tú vas y le aprietas ahí electrónicamente a un emblema, quizá, pero sale un ticket por lo menos y cae ahí en la urna electrónica. Entonces como que todavía decimos, bueno, nos quedó un papelito siquiera, pero ya sin papelito, pero le digo, si lo más delicado que son las finanzas son vía electrónica, el SAT todo lo hace vía electrónica, nosotros vamos al cajero, todo es vía electrónica, ¿por qué no los votos? Pues mira, ahí sí desconozco, pero les digo, la idea es no una electrónica, la idea es esa votar desde mi celular. A ver, imagínense que ustedes vean en un domingo, desde la 1 de la mañana del domingo hasta todo el domingo, las 24 horas del domingo, vean ahí su boleta en el celular. Pues claro que le aplastan algún emblema, porque le aplastan. Aunque digan, bueno, son las 12, y luego van a decir, ya está, bueno, ya, por este. Pero sí votan. Si lo tienen en su celular, porque así dijo el estudio de los ingleses, es que ya los jóvenes, si no es en el celular, si no es en la tableta, si no es vía internet, no van a ir a hacer cola a las casillas.
Sí, es que cambia muchísimo. Les digo, el norte vota mucho menos que el sur. El estado que ha tenido mayor votación en México ha sido la Ciudad de México y Yucatán, por mucho. Y los que menos han tenido han sido las Baja Californias. Sí, claro, te pueden presionar ahí, no, no vas a saber, ¿no? Sí, es un problema complejo. Pero les digo, los expertos no en el voto electrónico. Los expertos en tecnología dicen que ya todo es tecnológico. Y si no vayan, por ejemplo, como yo les digo, vayan a la Volkswagen en Puebla y vean quién hace los coches. Puros robots. Y ya vamos para allá. Y todo el mundo dice, las carreras que están estudiando ahorita, quién sabe si nos van a servir en 10 años, de veras, en 10 años, no crean que en 200. Van a cambiar desde las carreras en las universidades, todo va a ser mecanizado, todo va a ser tecnológico. Entonces yo veo que vamos a tener que llegar a las elecciones electrónicas y yo creo que en el 24, de veras. No sé, pero eso lo tenemos que estudiar y bueno, pues el tribunal ya tiene por lo menos notificación electrónica, pero por ejemplo, el tribunal administrativo y fiscal, todo el juicio es vía electrónica. Y ya se está diciendo que en materia electoral exista un solo medio de impugnación y sea vía electrónica, desde que se presenta la demanda hasta que se resuelve el asunto. Entonces, ojo, por eso les digo, ya todo se está manejando en línea, vean los cursos de capacitación. Nosotros empezamos con un curso de capacitación hace 10 años, ahora tenemos 18, todos en línea. Y entonces empezamos, por ejemplo, con 500 alumnos presenciales y ahora tenemos 18,000 alumnos en línea cada año. Entonces vean, 18,000, luego en línea, luego se estudia de todo, todo va en línea ya. Los juicios deben ser electrónicos, los juicios deben ser en línea y pues por ahí vamos, el Poder Judicial Federal también ya ha implementado muchos temas de procesos en línea. Entonces pues hay que pensarle, nomás se los dejo ahí para pensarle. Luego, bueno, aquí les dejo los medios de impugnación. Después el compañero que venga después va a hablarles de uno por uno. Yo mañana les voy a hablar de inconformidad que tiene que ver con nulidades y reconsideración. También que tiene que ver con nulidades. Nada más quiero que vean dos criterios también muy importantes para terminar hoy, porque mañana me van a aguantar otro ratote. Bueno, no tanto, acuérdense, 3:30 a 6 sin receso. Porque por razones de logística, como dicen, no puede haber otra cosa. Rápidamente nada más les presento este criterio que sí se me hace muy importante que viene hasta acá atrás y ya con eso terminamos. Estos son los juicios. La presentación está a disposición de todos ustedes, cualquiera de ustedes las puede solicitar. Vean, estos dos, con eso terminamos en medios de impugnación. Muchas veces nos hacían valer ante el tribunal algún argumento o algún agravio que no encuadraba en ningún medio de impugnación. Y entonces al principio el tribunal los desechaba. Por ejemplo, rápido, el presidente de un partido político le decía al director de capacitación al presidente del partido político, oye, ya necesito la partida para capacitación de este año. No, pues no te la voy a dar porque ese dinero va a la campaña. No, pero yo soy director de capacitación en el partido y necesito esa partida. No, pues no te la voy a dar porque ese dinero va para la campaña. Entonces, ese director de capacitación, para cumplir con su función dentro del partido, ¿qué medio de impugnación puede presentar ante el tribunal? Pues no es JDC porque a él no le está afectando ningún derecho en lo particular. No es inconformidad porque no quiere que sea en una elección, no es, en fin, no encuadraba ninguno. Entonces ahí nace esta jurisprudencia muy importante del tribunal donde dice, si no encuadra ningún medio de impugnación, pero tú vienes con un agravio, vamos a admitir esa demanda en base, como les dije, al 17 constitucional y le vamos a poner, por ejemplo, juicio electoral. Y vamos a resolver tu agravio. Aunque no esté en el sistema de medios de impugnación
ese medio de impugnación, vamos a resolver tu agravio. Entonces nace esta jurisprudencia que dice asunto general, le ponemos juicio electoral o asunto general o como sea. Dice, las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están facultadas para formar expediente ante la improcedencia de un medio de impugnación específico. O sea, si no hay específico, de todos modos te voy a admitir tu medio de impugnación, le voy a poner asunto general y te lo voy a resolver. Y luego entró la duda en los tribunales electorales de los estados y sucedió lo mismo. Medios de impugnación en materia electoral ante la falta de previsión en la normativa local, como puede ser Tamaulipas, la autoridad electoral, es decir, el tribunal electoral competente, deberá de implementar un procedimiento idóneo. Vean cómo la ley de medios de impugnación es superada con la Constitución y los tratados internacionales. Si no está el medio de impugnación, de todos modos voy a admitir tu demanda, le voy a poner juicio electoral, asunto general, y te lo voy a resolver. Porque no bajo el pretexto de que no existe el medio de impugnación, no voy a admitir tu demanda. La Constitución y los tratados me obligan a admitir tu demanda. Bueno, muchas gracias a todos y a todos y nos vemos mañana, ¿eh? Gracias, muy amable.